Hola caballeros y amazonas. Bienvenido al canal. En el video de hoy les traigo la historia de Avenir de Aries, el caballero dorado que vino del futuro. Sí amigos, hablemos de un viajero en el tiempo extremadamente poderoso. De todos modos chicos, hagan clic en el botón me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y veamos este super video. Chicos, para darles un poco de contexto. Avenir de Aries era un caballero dorado de un futuro alternativo, donde Hades y sus espectros salieron victoriosos al final de la Guerra Santa contra Atena. Habiendo sido uno de los supervivientes del conflicto, retrocedió en el tiempo hasta la época de la Guerra Santa, que tuvo lugar a mediados del siglo XVI, donde se convirtió en aliado de Akurei de Altar y Sage de Cáncer. Como ya habrás notado, la historia de Avenir se desarrolla en la saga The Lost Canvas Garden, donde conocemos más sobre el pasado de los Caballeros Dorados y también un poco sobre los acontecimientos de las Guerras Santas de los siglos XII y XIII. Avenir, al igual que los demás caballeros de Aries, era una persona pasiva y tranquila y un fiel caballero de Atena. Era un hombre alto, medía 1,87 m y pesaba 89 kilogramos. Avenir, a diferencia de sus predecesores, tenía piel oscura, ojos marrones y cabello largo, blanco y rizado. A pesar de ser joven, Avenir tenía una apariencia madura y cierto aspecto oscuro. Estas características son las que más le diferencian de otros caballeros de Aries conocidos. Avenir fue el caballero de Aries durante una guerra santa contra Hades, que tuvo lugar en un futuro alternativo, dando a entender que sería una época un poco adelantada a la época de Seiya y sus amigos. Sin embargo, en esta ocasión, el dios del inframundo salió victorioso. En medio de la derrota, Atena y el gran maestro de su tiempo le ordenaron a Avenir que llevara a todos los supervivientes a un lugar seguro. Sin embargo, al final del conflicto presenció la decapitación de su diosa y del líder del santuario. Más tarde, Avenir, Yugo y otros 5 caballeros encontraron la cabeza de Atena en las calles del santuario. Luego, Helario sostuvo la cabeza de la diosa y, junto con los demás supervivientes, comenzó a llorar y lamentar su pérdida. Luego, un reloj de arena gigante rodea a los caballeros y todo el mundo retrocede en el tiempo hasta el siglo XVI. Avenir aparece poco después del final de la conspiración de las hadas. Una revuelta que tuvo lugar en el santuario donde el gran maestro Itia de Libra, junto con el guardián de Aries, traicionaron a Atena. Luego, Avenir emerge del interior de la armadura de Aries, que todavía estaba corrompida por las hadas del inframundo, logrando así no solo romper el sello de Atena, que estaba en la caja, sino también purificar su esencia frente a 2 soldados rasos, quienes se asustan por su apariencia. Luego es llevado ante Atena, quien estaba acompañada por el recién elegido gran maestro Sage de Cáncer, y también estaba al lado de Akurei de Alta. Luego, la diosa le pregunta al caballero de dónde viene y especialmente para quien llevaba la armadura de Aries. Los que alguna vez fueron los caballeros de Aries del siglo XVI habían muerto recientemente. Por tanto, su llegada resultó algo sospechosa. Avenir responde que en realidad es un caballero dorado y comprende los motivos de la sospecha sobre él. Luego comienza a contar cómo la feroz guerra santa de su tiempo destruyó su tiempo. Es por eso que a él y a los demás supervivientes se les permitió votar a tiempo para luchar por Atena de la temporada pasada, y así impedir que Hades regrese y reencarne, aunque esto parezca imposible. O al menos destruir a los dioses gemelos para asegurar un futuro para la humanidad. En algún momento después de esto, Avenir apareció frente a los espectros Stand de Escarabajo y Gigante de Cíclope, así como a varios de sus subordinados. Ambos no pueden creer que el caballero de Aries todavía estuviera vivo, pues pensaban que ya había sido asesinado en Batala durante la conspiración de las hadas en el santuario. Avenir luego los corrige, afirmando que él no es el caballero de Aries conocido como Gateward, pero en realidad era un hombre que escapó de la muerte y vivió en el futuro, donde el ejército de Hades destruyó todo. Y cuando termina de hablar, el caballero extermina a los 2 espectros a la vez con su técnica, sin mostrar ningún signo de piedad, permaneciendo en silencio mientras observa al resto de sus oponentes desmoronarse en el polvo de estrellas de su técnica. Akurei luego llega donde está Avenir, y visiblemente impactado por sus acciones, sin ningún remordimiento lo reprende diciéndole que un caballero dorado no puede atacar imprudentemente a sus enemigos, aún más en un campo de batalla. El hombre de Aries responde entonces que es consciente de ello,
pero acepta los riesgos que conllevan sus acciones. Y cuando se dispone a abandonar el lugar para continuar su lucha, Hakurei lo detiene diciéndole que confíe en ellos, se abra más y los conozca mejor. Preguntar qué quiere realmente el caballero de Aries, ya que, incluso ellos están peleando en esa guerra santa para salvar y asegurar un futuro mejor. Avenir luego responde cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo está dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir con su deber como caballero de Aries. Si eso significa dar su propia vida, lo hará. Algún tiempo después del enfrentamiento, mientras custodiaba la casa de Aries, Athena visita a Avenir. Él dice que ella no debería estar allí porque es demasiado peligroso, pero la diosa explica que no puede soportar quedarse en sus aposentos por mucho tiempo. Y curiosa le pregunta cómo fue su futura encarnación. Luego de que Avenir le cuenta lo espléndida que fue la Athena de su época, reflexiona que, aunque pudo haber cambiado su futuro, al alterar los acontecimientos de ese siglo, afirma que hará todo lo que pueda con sus fuerzas, para proteger a su diosa también en esta línea de tiempo, para que nada de tu tiempo pueda volver a suceder, siendo así consolado por Athena. Y a partir de entonces, las acciones de Avenir en el siglo XVI son en gran medida desconocidas. Luchó junto a Francisca de Touro y algunos caballeros de plata en un momento durante la Guerra Santa del siglo XVI. También comenzó a abrirse más a sus compañeros caballeros, formando así grandes amistades con Hakurei de Altar y Sage de Cáncer, donde en ocasiones fuera del campo de batalla, en algunos círculos y fogatas, contó más sobre su futuro distópico. Y supo más sobre la historia de los Mubianos, así como el papel de su raza que siempre trabajó junto al santuario de Athena. Sin embargo, en un momento desconocido de la guerra, cumpliría su deseo de salvar a Athena, sirviendo como su escudo contra un ataque mortal que la tomaría por sorpresa, sucumbiendo poco después ante la mirada incrédula de la diosa y también de sus compañeras. Y según su último deseo, su cuerpo junto con la armadura de Aries fueron enterrados en el continente Mubiano por Hakurei y Sage, sobre un pueblo que sería vigilado tanto por los caballeros de su tiempo en el futuro como por los ciudadanos, además de poderosos sellos creados por el dios primordial del tiempo, Cronos, para evitar que le hagan algún daño a la armadura dorada. Pero tras el final de la Guerra Santa, el lugar de su entierro fue denunciado como desaparecido, y ni siquiera los gemelos Mubianos pudieron volver a encontrarlo, creyendo que fue completamente tragado por el Tíbet. Sin embargo, lo que no sabían es que el espectro de Hades, Yoma de Mefistófilos, el recipiente del dios Kairos, atacó la aldea con el objetivo de destruir la armadura dorada. Pero debido al poder de los sellos que le impedían hacer esto, Yoma decidió sellar a toda la aldea y a su gente con la armadura en una detención en la corriente del tiempo, solo para engañar a Cronos. Aún dejaría una sombra de sí mismo vigilando la armadura hasta que el sucesor de Aries la encontrara. Y en ese momento, su sombra intentaría destruirla. Después de más de 2 siglos de silencio, el espíritu de Avenir finalmente logró contactar con el mundo exterior, luego de revelar el poder del sello de Kairos. Y el único capaz de escucharlo era el joven Mobiano Sion, debido a su talento anormal y su experiencia escuchando los espíritus de las armaduras que restauró. Sion se comprometió a responder a su llamado, algo que tanto Sage como posteriormente Hakurei finalmente decidieron aceptar, y enviaron a Sion junto con Manigold de Cáncer para rescatar la armadura dorada de Aries, y luego restaurar el título de Caballero de Aries en la nueva era antes del estallido de la próxima Guerra Santa. Más tarde, durante la batalla contra la proyección astral del dios Kairos en el vórtice temporal, cuando el espíritu de Sion finalmente tocó la caja de la armadura de Aries, el espíritu de Avenir finalmente se le aparece al joven, diciendo que llevaba mucho tiempo esperando la llegada de Mubiano, y luego pasa a mostrar los recuerdos de su época y su sufrimiento y dolor por haber sobrevivido. Al final de ellos y con Sion aceptando la obligación del caballero de salvar a las víctimas de Kairos, Avenir sonríe con aprobación. Y durante la lucha de Sion contra la sombra del dios Kairos, Avenir ayuda al caballero, junto con los predecesores de la armadura de Aries, a utilizar la técnica final y derrotar a la sombra de Kairos. En el siglo XX, en la Guerra Santa contra Hades, donde Hades devuelve la vida a Sion en Cosito, el espíritu de Avenir se encuentra entre los diversos caballeros que apoyan la decisión del Arian de hacerse pasar por un renegado por un bien mayor. Las acciones y hechos de Avenir de Aries siempre serán recordados con importancia por Sage y Hakurei.
que tenía la esperanza de haber regresado a su época de origen o bien encarnado en una era de paz. Por el contrario, todo el dolor y la experiencia de su época también se transmitieron a la armadura de Aries, causando que cualquiera que tuviera conocimiento del arte de la restauración de armaduras tuviera su mente destruida por no poder soportar la carga del dolor de Avenir. Por esta razón, Hakurei inicialmente se negó a confiar la misión de encontrar la armadura dorada a su discípulo Sion. Miedo de volverse loco, incluso si eso significaba desobedecer las órdenes directas del patriarca. Chicos, ¿les gustó el video? Deja tu comentario para que lo sepa y gracias por ver este video hasta el final, nos vemos la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?